Hay un club en España al que últimamente le sale todo bien. Van a jugar en Europa por segunda temporada consecutiva. Llevan 15 seguidas en primera, lo que supone un récord para el club. Este año entraron en el top 10 de la clasificación histórica de la Liga como uno de los 10 equipos con más puntos y más temporadas en la élite de la historia. Tienen más socios que asientos tiene su estadio. Y encima se prepara para coger un mundial. Su equipo está plagado de canteranos, gente de la casa que siente el escudo y se identifica con él. Especialmente el mejor jugador de su historia, quien aún regala noches inolvidables en Balaídos. Y con todo esto, aún le sigue faltando algo. Su primer título. ¿Por qué? Pues esa es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. Aunque quizá más difícil e importante que conseguir un título es dejar un legado. Y eso en el Celta no siempre fue fácil. Será un Celta muy diferente, ¿no? Yo llegué el año que el Celta había jugado la Champions, que se bajó a segunda división y el ambiente pues, en el estadio era bastante más frío, por no decir muy frío, y muchas diferencias entre el club, la afición y el equipo. Bueno, era un club que necesitaba un proceso y yo creo que ese proceso se hizo pues, muy despacito hasta el día que estamos hoy, ¿no? Ha sido un proceso que para que disfrutar de algo bueno es porque tienes que venir de un proceso no tan bueno. Y sí, yo me alegro de ver disfrutar a mis hijos, de ver un Celta lleno de gallegos y de la tierra, que se pueda jugar un segundo año consecutivo en Europa. Pues bueno, claro que uno se siente orgulloso como canterano, como celtista. Y como decía mi padre, que en paz descanse, decía, tú eres hijo de tu padre y de tu madre, pero en parte también eres hijo del Celta, ¿no? Llegué aquí con 9 añitos. Era un Celta que es el Celta de nuestra infancia. Yo llevo como socio del Celta más de 20 años y recuerdo esos partidos que decías tú ahora, Rafa, y yo siempre digo una frase en este proyecto, en el día que las cosas no pueden ir tan bien, por ejemplo, cuando quedas eliminado contra el Friburgo en Europa League, que es que hay que acordarse del pasado para valorar el presente y soñar con el futuro. Es bonito disfrutar el presente, es muy bonito, todo parece muy bien, que va muy rodado, pero a veces también está bien pues, recordar de dónde venimos, ¿no? Y lo difícil que es estar aquí, lo difícil que es mantenerse en primera división y lo difícil que es jugar Europa. Cada tú vas por Vigo y es que ves a los niños con las camisetas del Celta, que eso antes pasaba, pero no tanto. Entonces eso, que, como dice Sergio, es bueno ver atrás y ver lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, lo que se ha sufrido para poder disfrutar de lo que se está disfrutando ahora. Hoy el Celta presume de ser uno de los equipos con más canteranos de toda Europa, pero no siempre fue así. Lo que hoy es una virtud, en su momento fue una necesidad, casi una urgencia para salvar del abismo a un club que agonizaba. Que ahora no es una necesidad, en aquel entonces sí que posiblemente se tire del canterano por necesidad, por obligación, entendible por la situación económica del club. Es un orgullo y yo creo que eso es porque hay una buena cantera, un buen trabajo de base. Vino Sergio, vino Jonathan Vila, luego ya vino ese Celta de segunda división, de Dani Avalo, de Iago Aspas, de Hugo Mayo, ya se añadió Alex López, se añadió Andrés Túñez, mucha gente a la causa, que devolvimos al Celta a primera división, ¿no? Si en esos años posiblemente no estemos hoy aquí hablando, esa mezcla hace de que estemos disfrutando de este Celta estos últimos años. El dato que fui capitán en todas y cada una de las categorías del club, desde alevines, pasando por segunda B, segunda división y primera división. Buah, y no lo sabía, tío. Me flipó más que jugar de 180 en primera, ¿sabes? Al borde de ese abismo se encontraba el Celta en junio de 2009 jugando un partido de segunda división contra el Alavés en el que si hubiera perdido se hubiera quedado al borde del descenso a segunda división B, de salir del fútbol profesional y posiblemente de desaparecer. En ese contexto de oscuridad es cuando una luz irrumpe desde el banquillo cuando nadie la esperaba. Un futbolista, un canterano con un partido únicamente en el primer equipo, sale desde el banquillo para cambiar el rumbo del club. El resto es historia. Iago Aspas es la mayor leyenda histórica del Celta, salvó al club en 2008. Con el Alavés aquí en casa, donde Iago ya sacó por primera vez su varita mágica y hizo magia y hizo aquellos 2 goles, ¿no? Toca, venga agora, Jonathan Vila, ocasión do Celta, Bernardo, gol. Era un chico debutando en el filial y que siempre ha representado mejor que nadie quizás al aficionado promedio que se sentaba en Balaídos.
Iago es hijo de una mariscadora que desde muy pequeños veía como su madre dejaba la vida y arriesgaba también, porque es un trabajo muy duro el mar, para que sus hijos pudiesen llegar al Celta. Y un niño que bueno, se mete en el Celta cuando igual no le tocaba, se acaba convirtiendo en la máxima leyenda del club, ¿no? Está claro que es la figura del celtismo, que me alegro y me siento orgulloso de todo lo bueno que le ha pasado, pero para mí Iago es mi amigo, es como mi familia y lo disfruto también de otra manera, ¿no? De que quizás el celtismo lo disfruta, ¿no? Que es el Iago futbolista. Aquel fue el primer milagro de un canterano de aquí, de la tierra. Un chico joven que salió en segunda división para salvar del descenso a su equipo, que lo ascendió a primera, que lo salvó en primera, que lo metió en semifinales de competición europea y que se convirtió en el jugador con más partidos y más goles en la historia del Celta. Por eso, en Vigo, la palabra leyenda se pronuncia Iago Aspas. El mejor jugador de la historia, sí, ¿no? Los números así lo dicen. Yo creo que es único, ¿no? Sí, es la persona elegida. Yo creo que es esa persona o futbolistas elegidos que los 2 goles el día del Alavés, el gol que mete al Celta en Europa, ni el mejor de los cuentos, ¿no? de los finales. Es único y ya te digo, ¿no? Creo que no hay otro como él. Y pues había ciertas dudas, ¿no? Si Iago vendría aquí pues a pasar rato después de irse a Liverpool o a Sevilla, y él demostró desde el primer momento que venía aquí a hacer un Celta más competitivo y a intentar hacer el Celta más grande, y yo creo que no lo intentó, lo consiguió, ¿no? Creo que no hay ningún jugador que significase tanto como significó Iago para el Celta y todo lo que consiguió y lo que está consiguiendo. Yo creo que en cuanto a eso yo tendría cero dudas. Y porque es de aquí también, eso ahora ves a los niños con las camisetas del Celta y es el día de Iago Aspas. Creo que la afición ya empieza a ser consciente. Yo no quiero haber visto los últimos partidos de Iago en Balaídos, en directo, sin saber que eran los últimos partidos de Iago, y sobre todo que la gente podría empezar a valorarlo en otros campos donde ha sido históricamente pitado y darse ese último homenaje recibiendo aplausos como hizo Joaquín, como ha hecho Cazorla, porque es una leyenda del Celta, pero sobre todo yo creo que también es una leyenda del fútbol español. Todo lo que se haga va a quedar pequeño, sí, ¿no? Seguramente, sí, ¿no? Una estatua queda hasta corto, que es lo máximo que puede tener un jugador, ¿no? Fuera del estadio. Yo creo que en ese sentido el Celta ya ha cumplido. Un espectáculo de drones espectacular, la gente llorando en Balaídos, era un jueves, al día siguiente había clase, al día siguiente había que ir a currar, pero no se movió nadie de Balaídos. Si Iago anuncia, me lo invento, ahora en agosto, firmando un año más, ojalá lo haga, que se va, pues tienes un año para organizar algo a la altura. Iago Aspas ha dejado un legado muy grande al club, a la ciudad y al equipo, porque él fue seguramente el primero, el que marcó el camino para que hoy el Celta sea uno de los 5 equipos de Europa que más canteranos utiliza. Gente que responde en lo deportivo, pero sobre todo que entiende perfectamente el escudo y la institución a la que están defendiendo. Y qué suerte tiene. En lo deportivo tenemos un entrenador que creo que también lo está haciendo muy bien, no tener dependencia tanto de Iago, y se ve que cada vez el equipo rinde bien también cuando no se tiene la figura de Iago. Yo hablo con él muchas veces, se me dice: Robert, es que veo para un lado y veo a niños de 19 años. Se metieron más recursos en la cantera y ahora el club es una pasada, ¿no? A nivel de infraestructuras también, es una locura. Yo, ahora está Fouteza, yo no conocía la Fouteza, la conozco ahora de ir de vez en cuando a hacer visitas, pero ¿por qué buscar fuera si en casa está la solución, ¿no? La Madroa, un nido lleno, y ahora cada vez, al ver el jugador canterano de que se puede llegar, o que el filtro del que te hablaba que antes era más reducido, ahora es más amplio, hace que el canterano también, ese esfuerzo, el por qué no puedo ser yo, ¿sabes? A veces me da por pensar cómo me gustaría que fuera mi equipo en el futuro, y realmente me lo imagino tal y como es el Celta ahora mismo. Un equipo con significación con la cantera, con esa unión con la tierra, con el respeto por las leyendas y con la gente de la casa abarrotando las gradas del estadio, como abarrotaron este puente y que estamos cruzando justo con este magnífico Volkswagen ID4, 100% eléctrico, silencioso, solo se escucha el sonido de la lluvia, es guapísimo pasar por aquí. Y es que digo que lo abarrotaron cuando se grabó otro de esos momentos impactantes a nivel social para el Celta. El famoso himno del centenario de C. Tangana, justo se rodó aquí y que permitió todavía primero esa unión con la gente de aquí y después ese efecto llamada al resto de España.
Porque cuando el crecimiento deportivo existe, el social lo respalda, el institucional tiene que estar ahí para estabilizarlo. Y aquí en Balaídos, aquí en Vigo, les ha sobrepasado. El Celta tiene más peticiones de socios que gente que cabe en el estadio. Fruto de ello y del crecimiento tremendo del club, este estadio, cada vez más a pasos agigantados, se va a transformar en uno de los mejores estadios de la Liga, en un estadio que aspira a ser mundialista y, sobre todo, y más importante, a albergar a todos los celtistas que no quieren perderse ni un solo partido de este gran equipo que se está construyendo aquí. Todo esto es un cambio brutal y es eso, ¿no? Al final yo creo que si tú quieres ir evolucionando, quieres ir creciendo como club, pues tienes que adaptarte a los tiempos y yo creo que esto necesitábamos un campo nuevo para estar acorde con los tiempos, con la categoría y con lo que significa el Celta. Entonces, bueno, espero que se acabe pronto para poder disfrutarlo y para que vengan muchos más celtistas y lo disfruten aquí de Celta, ¿no? Que además de ser más celtistas que nunca, es que sobre todo son más jóvenes que nunca. La edad media del celtista, del abonado, igual si hace 15 años era de 45 o 50 años, ahora mismo igual es por debajo de 30. Y después algo muy, muy importante. A día de hoy, ir a ver al Celta es ir a ver a gente que es gallega, a un entrenador que es de la casa y ver cómo tú te sientes identificado, como que no seremos el mejor equipo de la historia de Galicia, porque no tenemos los títulos que puede tener el Deportivo de La Coruña, pero a día de hoy sí que es el equipo más identificativo de lo que es la identidad gallega, sin ningún tipo de duda. Siendo sinceros, esa marea abrupta de celtistas no siempre estuvo aquí, no siempre estuvo tan lleno Balaídos. El valor real de lo que está consiguiendo el Celta no solo es los triunfos deportivos, sino haber sido capaz de arrastrar y de conseguir esto. Y eso, como siempre defendemos en esta serie con la Liga, en la herencia, en los legados, responde mucho precisamente a esa transmisión de generación en generación que hemos vivido en todos los campos de España, en los 42 legados de la Liga, y que creo que ejemplifica a la perfección este punto del estadio de Balaídos. En recuerdo de todos aquellos que tanto quisieron al Celta y ya no están entre nosotros. Creo que acabamos de dar, casi por sorpresa, con uno de los rincones más sensibles y más sentimentales de toda la Liga. Aquí, justo delante de la salida al césped de Balaídos, se recuerda a todos los celtistas fallecidos, encargados de transmitir esa pasión y de cimentar y poner esa semilla de lo que hoy es un Balaídos repleto, en el que no cabe más gente porque hay más celtistas incluso que asientos en el estadio. Y ellos lo ven seguramente desde el asiento más privilegiado de todo, el cielo. Si gana hoy el Celta, asegurará casi prácticamente su presencia en Europa la temporada que viene. Algo que hacía muchísimos años que no se vivía aquí en Balaídos, que esta temporada han podido disfrutar y que ha desatado una locura absoluta en el Celta, que además ha aprovechado justo el escaparate europeo para reivindicar su tierra y sus tradiciones ante todo el continente. Pues nada, o sea, el Celta se pone en contacto conmigo mediante unos chicos creo que es de la plataforma de Río, para empezar como un proyecto. Al final empezamos a diseñar una pandereta que sería parecida a esta, totalmente doblada a mano, todo fabricado a mano. No es algo que me pasa habitualmente, que un equipo de fútbol se ponga en contacto conmigo y más para un regalo protocolario para la UEFA, ¿no? Claro, el Celta este año está como dando valor y dando más visibilidad a nuestras tradiciones, a nuestros grupos de música de aquí, a nuestra artesanía. Dar las gracias por el trabajo que se está haciendo a nivel dar visibilidad a nuestras tradiciones y que no se pierda lo nuestro, que al final es nuestro patrimonio. Europa precisamente desata una locura tan grande entre esta gente porque sienten que seguramente es el camino más directo para lograr lo único que le falta a este club. En más de 100 años de historia todavía no ha levantado el título que la historia dice que merecen. Pero a pesar de eso, esta gente no ha necesitado de ese título para seguir haciendo cada vez más grande ese legado. Está claro que lo que le falta a Celta es tocar metal, es levantar un título. Somos el único equipo de top 10 histórico de primera que no lo ha hecho
Pero también hay la sensación de que se está en el camino correcto. Con esta idea a largo plazo, lo raro es que no acabe cayendo. Lo lógico es que en los próximos, toco madera, 30 años el Celta haya tocado algo de... Si no, yo me pego un tiro probablemente, ¿eh? Pero lo lógico es que haya tocado metal. También creo que hay un gran debe en el celtismo, más allá de ser de campeones, y es protagonista de este vídeo, y es que ver a Yago levantar un título, yo creo que es mayor necesidad la de ver a Aspas levantar un título que ver a otro capitán levantarlo. Estamos más cerca que nunca, y yo me atrevería a decir, el Celta a día de hoy está más cerca de ganar un título de que lo estaba cuando salió con el Zaragoza en la última final de la Copa del Rey, sin ningún tipo de duda. Para nosotros el título es esto, estar aquí, vivir el club y punto. El resto de las copas son para coger polvo. Para nosotros esto es más que un simple club. Es nuestra alegría, los amigos, venir, tomar algo, pasarlo bien, la ciudad, Galicia. Petando en la puerta, como decimos nosotros, un año tras otro. Creo que algún día debería llegar el premio de una Copa del Rey, una Conference League, una Europa League. Yo siempre digo a mi hermano, no quiero morirme sin ver ganar un título de Celta. Desde niño soy aficionado del Celta y vengo a ver los partidos desde 300 kilómetros. Este sentimiento me viene simplemente de algunos amigos que eran un poco mayores y que eran simpatizantes del Celta, y yo empecé a ser simpatizante del Celta por ellos. Llevo pues 60 años. Es que es un cariño que coges desde niño y tal, y entonces ya no piensas en eso, tú piensas en defender los colores y nada más. Stuttgart, Zagreb, Razgrad, Belgrado, Salónica, Lyon y Friburgo. Yo le hice esta promesa a mis amigos que estábamos recordando, ¿no? la clasificación europea la temporada europea de 2017, y estábamos recordándola, y hubo un momento en el que yo dije, bueno, pues la próxima vez que vayamos a Europa voy a todos los partidos. Y nada, y así lo he hecho, básicamente. Daría mi brazo izquierdo porque Yago levantase un título con el Celta. Yago para nosotros es nosotros en el campo. Y creo que cualquiera que haya visto a Yago jugar, que sepa un poco cómo es y tal, lo sabe y lo ve eso claramente. Entonces, para nosotros que Yago levantase un título con el Celta sería como un triunfo ya personal, a nivel de como si lo estuviese haciendo yo. Lo llevas dentro, es como parte de tu familia. Tú a tu padre, a tu madre, a tus hijos, los vas a querer siempre. Este es igual. Nosotros disfrutamos de ganar cada día, de sufrir contra cualquier rival y de grandes noches, como son las europeas, que nos llevan al pic de la emoción. ¡A la Celta! Ella venía con mi abuelo antes que falleció y ahora pues vengo yo con ella. ¿Y quién te gusta del Celta? El Celta. ¿Quién es el mejor? Tú. Yo. ¡A la Celta! A la Celta. ¡A la Celta! ¡Siempre Celta! ¡Vamos ahí! Cuando la gente nos decía que el Celta cuidaba tanto y tan bien sus tradiciones, su pueblo gallego, sus leyendas, se referían precisamente a esto. Antes de cada partido, aquí en Balaídos se rinde homenaje a un pueblo, a una cultura, a una danza, a una música o a algo que ha hecho grande a este pueblo, y me parece algo maravilloso. Conectar la gente con el fútbol y la cultura. Y este es el legado del Celta. El legado, en este caso, que en su centenario Zetangana le dio al club y a todo el fútbol español. Un himno que te pone los pelos de punta, que no lo puedo enseñar, pero que me parece absolutamente memorable, respetando los orígenes, las tradiciones, las canciones, la música gallega, pero metiéndole ese veneno futbolero, ese vicio celtista que a toda esta gente se le metió algún día en la sangre, y que fíjate cómo ondean, cómo demuestran y cómo hacen de este momento del himno uno de los patrimonios del Celta hoy y de los años que van a venir. Y tú eres jugador del Celta y sales ahora mismo a Balaídos, madre mía, con la energía aquí. ¡Qué barbaridad! El Celta está casi seguro en Europa.
pero hoy se juega en el gran desenlace de la Liga, la más grande todavía. Con esta victoria, en caso de ganar, estaría a un punto momentáneamente del Betis por jugar la Champions League, pero el Levante, su rival, si hoy gana, saldría momentáneamente del descenso en el que lleva muchísimo jornadas. O sea, es un partido de desenlace para cogerlo, mirarlo de verdad, porque pase lo que pase para uno o para otro, cambia la temporada, ya no queda mucho. Si algo me queda claro después de la visita a Balaídos es que el Celta ganará títulos. No tengo ningún tipo de duda porque está en el camino perfecto para conseguirlo. Pero más allá de eso, hay algo que creo más importante: el legado, la transmisión y el entender al club. El entender que no siempre es necesario ganar para estar ahí, para apoyar, para hacer germinar un sentimiento que ya acumula 59 temporadas en Primera División. Solo 8 clubes tienen más temporadas en la élite que el Real Club Celta. Y eso es por algo. Eso dice que la constancia, que el superar todo tipo de situaciones negativas como las que nos contaban sus jugadores, dieron sus frutos. Hoy el Celta está mejor que nunca. Y estoy convencido de que aún lo estará más. Siempre con Iago, dentro o fuera, pero iluminando y guiando el camino de un club que ya es historia de nuestra liga.